En Madrid, entre sus calles vibrantes y su rica historia, un millonario recibe un secreto inesperado de una niña. Lo que comienza como un encuentro ordinario, se convierte en una misión extraordinaria que transforma comunidades y vidas enteras. Quédate. Esta historia refleja el corazón y la alma de esta gran ciudad. El viento frío de Madrid soplaba con fuerza aquella tarde, mientras Andrés caminaba sin rumbo por las calles empedradas del barrio de la Latina. Era un hombre que lo tenía todo, o al menos eso creían quienes lo conocían, dueño de empresas millonarias, rodeado de lujos y admiración, pero con una mirada que delataba una soledad que ni el éxito podía llenar. Vestía un abrigo de corte impecable, unos zapatos italianos que resonaban en el suelo con cada paso, pero en su interior el eco era de vacío. Mientras se perdía entre sus pensamientos, un sonido inesperado lo devolvió al presente. Una risa infantil que resonó entre los edificios antiguos. Miró hacia un callejón estrecho y allí la vio. Era una niña pequeña, de unos 9 años, con una coleta despeinada y un balón viejo que parecía su mayor tesoro. Jugaba sola, pero su risa llenaba el espacio como si no necesitara nada más. Andrés, sin saber por qué, se detuvo a observarla. Había algo magnético en ella, una alegría que contrastaba con las grietas de las paredes y la precariedad de su ropa. De repente, el balón escapó de sus pies y rodó hasta detenerse justo frente a Andrés. Él, casi por instinto, se agachó a recogerlo y al levantarse, se encontró con los ojos grandes y brillantes de la niña. «Gracias, señor», dijo ella con una voz dulce y despreocupada. Andrés le devolvió el balón, pero la sonrisa de la niña lo desarmó. Algo en su mirada le resultaba incómodamente familiar, como si ella pudiera ver más allá de su impecable fachada. Pensó en seguir su camino, pero no pudo evitar preguntar, «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió la niña, sosteniendo el balón con fuerza como si temiera perderlo de nuevo. Antes de que Andrés pudiera decir algo más, una mujer apareció apresurada desde la esquina. Era la madre de Sofía, una mujer joven con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Su mirada fue directamente a Andrés, evaluándolo con desconfianza. «Sofía, no te alejes tanto de mí». Tomó la mano de la niña y luego miró a Andrés. «Gracias por devolverle el balón». «De nada», respondió él, notando la barrera que la mujer parecía levantar entre ellos. Sin embargo, Sofía no parecía tener prisa por marcharse. De repente, dio un paso hacia Andrés y, con la inocencia que solo un niño puede tener, dijo, «Usted parece triste, aunque tenga un abrigo tan bonito». La frase cayó como una piedra en el agua. Andrés no supo qué responder. Nadie le había dicho algo así en años, y mucho menos de una forma tan directa y desarmante. «Sofía, no digas esas cosas», intervino su madre, visiblemente avergonzada. «No pasa nada», respondió Andrés, aún sorprendido. A veces los niños ven cosas que los adultos no pueden. La madre intentó tirar suavemente de la mano de Sofía para irse, pero la niña se giró una vez más antes de desaparecer entre la multitud. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de travesura y seriedad, y sus palabras quedaron grabadas en el aire. «Si quiere dejar de estar triste, ayude a alguien que lo necesite. Mi abuelita dice que eso cura el corazón». Andrés permaneció inmóvil en medio de la acera. Las palabras de Sofía eran simples, pero calaron profundamente en él, como si una verdad oculta hubiera sido revelada. Observó cómo se alejaban hasta que ambas desaparecieron de su vista, pero la frase seguía resonando en su mente como un eco incesante. «Ayude a alguien que lo necesite». Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde su lujoso apartamento, Andrés no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Tenía todo lo que cualquier persona podría desear, pero aquella niña le había señalado algo que él mismo se negaba a admitir: su vida carecía de propósito. Miró alrededor, a las obras de arte exclusivas, los muebles diseñados a medida, la copa de vino que no logró terminar. Todo eso, de repente, parecía vacío. Se levantó del sillón y tomó una libreta de cuero que solía usar para anotar ideas de negocios. Pero esta vez no escribió estrategias ni cifras. Solo anotó una frase breve, casi como un susurro que intentaba convertir en promesa: «Mañana empezaré a buscar». El reloj marcó la medianoche cuando Andrés dejó la libreta sobre la mesa. Por primera vez en años,
sintió que algo diferente lo esperaba al otro lado de la mañana. Lo que aún no sabía era que esa búsqueda lo llevaría a tomar la decisión más importante de su vida. El amanecer en Madrid llegó con un cielo despejado, como si la ciudad también estuviera dispuesta a renovarse. Andrés se despertó temprano, algo poco habitual en él. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una especie de urgencia desconocida. Se vistió con ropa sencilla, dejando de lado los trajes caros y los relojes de lujo que solían acompañarlo, y salió a la calle sin un destino claro. Había escrito, mañana empezaré a buscar, pero todavía no sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sabía que algo dentro de él necesitaba cambiar. Caminó durante horas por barrios que antes había ignorado. Sus pasos lo llevaron hasta Lavapiés, un lugar lleno de vida, pero también de contrastes. Allí convivían la alegría de las familias que llenaban las plazas con la realidad de quienes luchaban día a día por sobrevivir. Andrés, acostumbrado a las reuniones en oficinas de lujo, se sentía fuera de lugar, pero algo lo empujaba a seguir. Mientras cruzaba una calle estrecha, notó un pequeño local con un cartel desgastado que decía, Comedor Solidario Nuestra Esperanza. A través de las ventanas podía ver a un grupo de personas sirviendo comida a una fila de personas que esperaban con paciencia. El olor a sopa caliente y pan recién horneado se mezclaba con el bullicio del lugar. Andrés se detuvo frente a la puerta, indeciso. No sabía si entrar o seguir caminando. Pero entonces recordó las palabras de Sofía, ayude a alguien que lo necesite. Respiró hondo y cruzó el umbral. Dentro, el comedor estaba lleno de energía. Voluntarios iban y venían con platos en las manos, mientras las mesas se llenaban de personas agradecidas. Una mujer mayor, que parecía ser la encargada, se acercó a Andrés con una sonrisa cálida pero inquisitiva. «Buenos días, joven. ¿Está buscando ayuda o quiere ayudar?», preguntó, con un tono amable pero directo. La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento no supo qué responder. ¿Ayudar? Nunca había hecho algo así antes. Su vida siempre había girado en torno a sus propios intereses. Pero allí, rodeado de tantas miradas que reflejaban necesidad, sintió algo que no había sentido en años: humildad. «Quiero ayudar», dijo finalmente, sin estar seguro de lo que aquello implicaba. La mujer, que se presentó como Teresa, lo miró con aprobación. No era común que alguien como Andrés, claramente ajeno a ese mundo, se ofreciera como voluntario. Lo llevó a una pequeña cocina donde otros voluntarios preparaban bandejas de comida. «Empieza por aquí. Puedes repartir el pan. Es simple, pero necesario», le indicó Teresa mientras le daba un delantal. Andrés se colocó el delantal y comenzó a repartir las barras de pan a quienes pasaban por la fila. Al principio, se sentía incómodo, como si todos estuvieran juzgándolo. Pero con cada mirada agradecida y cada sonrisa que recibía a cambio, algo dentro de él comenzó a cambiar. Empezó a entender que aquellos gestos pequeños tenían un impacto mucho mayor del que había imaginado. En un momento, mientras entregaba pan, notó a una figura conocida en la fila. Era Sofía, la niña que había conocido el día anterior. Estaba con su madre, esperando su turno para recibir comida. Andrés sintió un nudo en la garganta. Había supuesto que la niña vivía en condiciones humildes, pero no esperaba encontrarla allí. Sofía lo reconoció de inmediato y le sonrió con esa misma alegría que lo había desconcertado la primera vez. «Hola, señor del abrigo bonito», dijo Sofía, mientras se acercaba a recoger su pan. Andrés sonrió, aunque esta vez con un matiz de tristeza. No sabía qué decir. Las palabras de Sofía el día anterior ahora tenían aún más peso. No era solo una niña sabia, era una niña que entendía la importancia de ayudar porque vivía la necesidad en carne propia. «Hola, Sofía, ¿cómo estás?», preguntó, intentando ocultar su incomodidad. «Bien. Mamá dice que hoy tenemos suerte porque hicieron sopa de pollo», respondió ella con entusiasmo, como si eso fuera lo mejor del mundo. La madre de Sofía lo saludó con un gesto de la cabeza, visiblemente avergonzada de encontrarse en esa situación frente a él. Andrés quiso decir algo, pero no encontró las palabras correctas. Todo lo que podía hacer era seguir repartiendo el pan, con una mezcla de emociones que apenas podía procesar. Al final de la jornada, mientras los voluntarios limpiaban el comedor, Andrés se quedó en un rincón, reflexionando. Aquella experiencia,
Por simple que pareciera, había removido algo profundo en él. Teresa se acercó y le puso una mano en el hombro. Hoy fue un buen comienzo, joven. Pero ayudar no es solo un acto, es un compromiso. Si realmente quieres hacer una diferencia, debes estar dispuesto a volver. Andrés la miró y asintió. Sabía que no podía detenerse allí. Había encontrado un lugar donde su dinero y su tiempo podían significar algo más que números en una cuenta bancaria. Y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que quería seguir explorando ese camino. Cuando salió del comedor, el cielo ya estaba oscureciendo, pero la chispa que había encendido Sofía comenzaba a transformarse en una llama. Mañana volveré, pensó, decidido a descubrir hasta dónde lo llevaría esta nueva búsqueda. Al día siguiente, Andrés despertó antes de que sonara su alarma. Había pasado la noche pensando en Sofía, en su madre, en el comedor solidario y en las palabras de Teresa. Algo dentro de él lo empujaba a regresar, no solo por curiosidad, sino porque sentía que había encontrado un propósito, aunque todavía no lo comprendía del todo. Llegó al comedor antes de que abriera. Teresa, sorprendida al verlo tan temprano, lo recibió con una sonrisa cálida y un café recién hecho. «Veo que te lo tomaste en serio, joven», dijo, mientras le entregaba una taza. «Eso me gusta. Aquí siempre necesitamos manos dispuestas». Andrés asintió con una sonrisa tímida y se puso el delantal. A medida que avanzaba la mañana, comenzó a sentirse más cómodo entre los voluntarios. Aunque no lo conocían, lo trataban como a uno más, sin importarle su pasado o su dinero. Por primera vez en años, Andrés sintió que estaba construyendo conexiones reales, lejos de las mascaradas sociales a las que estaba acostumbrado. Mientras servía platos de sopa a los comensales, no pudo evitar buscar a Sofía entre la multitud. Cuando finalmente llegó junto con su madre, la niña se iluminó al verlo. «Sabía que ibas a volver», exclamó, con la seguridad de quien no duda de sus propias intuiciones. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo sabías?», preguntó Andrés, inclinándose un poco para hablarle. «Porque mi abuelita siempre dice que cuando ayudas a alguien, algo bueno te pasa. Y tú necesitas cosas buenas», dijo con una seriedad que desarmaba. Andrés no pudo evitar sonreír. La madre de Sofía, que mantenía una actitud más reservada, lo observaba con cautela. Era evidente que agradecía su presencia, pero también que las circunstancias la hacían sentir incómoda. «Gracias por lo que haces aquí», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No muchos con su posición hacen esto. Todos necesitamos algo que nos recuerde por qué estamos aquí», respondió Andrés, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. El día transcurrió entre risas de niños, charlas con los voluntarios y el ir y venir constante de personas que encontraban en aquel lugar un respiro en medio de sus dificultades. Cuando el comedor cerró, Andrés se ofreció a quedarse a limpiar, y Teresa aprovechó la oportunidad para hablar con él más a fondo. «¿Sabes? Hay algo que se nota en tus ojos. Llegaste aquí buscando algo más que una forma de pasar el tiempo. ¿Qué es lo que realmente quieres encontrar?», preguntó, mientras ordenaban las mesas. Andrés dejó de limpiar por un momento y se quedó en silencio. No era una pregunta fácil de responder. Antes de conocer a Sofía, habría dicho que lo tenía todo: éxito, dinero, reconocimiento. Pero ahora, esa respuesta parecía vacía. «No estoy seguro todavía», admitió, dejando el trapo sobre la mesa. «Pero por primera vez siento que estoy en el lugar correcto para encontrarlo». Teresa asintió, como si entendiera perfectamente lo que él quería decir. La vida siempre nos pone frente a las personas que necesitamos en el momento justo. Quizás Sofía fue ese empujón que necesitabas. Pero recuerda, ayudar a otros no solo cambia sus vidas, también cambia la tuya. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento, Andrés comenzó a pensar en cómo podía hacer más. No solo quería ser un voluntario más, quería aprovechar lo que tenía para generar un cambio real. Su mente, acostumbrada a crear estrategias de negocios, empezó a imaginar cómo podría usar sus recursos para ampliar el impacto de lugares como el comedor solidario. Cuando llegó a casa, se sentó frente a su libreta y escribió varias ideas: financiar remodelaciones, crear programas de empleo para las personas que acudían al comedor, organizar eventos para recaudar fondos. Sin embargo, mientras anotaba, pensó en Sofía. ¿Qué pasaba con los niños como ella,
cuya alegría escondía una realidad difícil. Sabía que necesitaba entender más sobre su historia antes de tomar cualquier decisión. A la mañana siguiente, llegó al comedor con una idea fija. Después de ayudar a servir el desayuno, se acercó a la madre de Sofía, que estaba recogiendo su comida para llevar. «Disculpe», dijo Andrés, con tono respetuoso. «Sé que no nos conocemos bien, pero quería preguntarle algo. ¿Podría contarme más sobre ustedes? ¿Sobre Sofía? ¿Su familia?» La mujer lo miró sorprendida, pero también con desconfianza. No era común que alguien como él se interesara por su vida. «¿Por qué quiere saber?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Porque creo que puedo ayudar. Pero primero necesito entender». La mujer suspiró, como si estuviera sopesando si debía confiar en él. Finalmente, asintió. «Está bien, pero no aquí. Si realmente quiere escuchar, venga esta tarde a nuestra casa. No es mucho, pero es todo lo que tenemos». Andrés aceptó la invitación sin dudar. Algo le decía que ese encuentro sería crucial, no solo para entender a Sofía y su familia, sino para descubrir lo que realmente estaba buscando. Y aunque no sabía exactamente qué iba a encontrar, estaba seguro de que su vida no volvería a ser la misma. Esa tarde, Andrés se encontró caminando hacia el modesto barrio donde vivían Sofía y su madre. El trayecto le pareció un viaje a otro mundo. Las fachadas de los edificios estaban desgastadas por el tiempo, con ropa tendida en los balcones y niños jugando en las calles. Había una calidez en el ambiente que contrastaba con el lujo frío de su apartamento. Por primera vez en años, sintió un leve nerviosismo. No era un nervio de inseguridad, sino de expectativa. Algo en su interior sabía que esa visita sería importante. Cuando llegó al edificio, la madre de Sofía ya lo esperaba a la entrada, con una expresión que oscilaba entre la cortesía y la reserva. Su nombre era Lucía, y aunque su rostro reflejaba el cansancio de quien ha cargado demasiados días pesados, tenía una dignidad que imponía respeto. «Gracias por venir», dijo Lucía, abriendo la puerta de su pequeño apartamento. «No suelo recibir visitas, pero Sofía insiste en que usted es diferente. Y mi hija rara vez se equivoca con las personas». Andrés sonrió, agradecido por la confianza. Al entrar, se encontró con un hogar humilde pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Sofía, que representaban mundos imaginarios llenos de colores. Había pocos muebles, pero todo estaba ordenado y limpio, lo que reflejaba el esfuerzo de Lucía por mantener un espacio digno para su hija. Sofía corrió desde la cocina con una sonrisa que iluminó la habitación. «Sabía que iba a venir», exclamó, abrazando a Andrés como si lo conociera de toda la vida. Andrés se sorprendió por el gesto, pero lo aceptó con gusto. Había algo en la niña que lo hacía sentirse cómodo, como si fuera imposible tener máscaras o reservas frente a ella. Lucía sirvió un té caliente y los tres se sentaron alrededor de una pequeña mesa. «Quiero saber más sobre ustedes», dijo Andrés, mirando a Lucía. «Quiero entender cómo puedo ayudar». Lucía lo observó por un momento, como si tratara de descifrar sus intenciones. Finalmente, tomó aire y comenzó a hablar. «Vine a Madrid hace unos años, buscando una vida mejor para mí y para Sofía. Mi marido nos dejó cuando ella era pequeña, y desde entonces ha sido solo ella y yo. Trabajo en una fábrica de textiles, pero no es suficiente para cubrir todos los gastos. Por eso a veces tengo que venir al comedor solidario. No es fácil aceptar ayuda, pero lo hago por ella». Andrés asintió, escuchando con atención. Podía sentir la fortaleza de Lucía, pero también su agotamiento. Era una mujer que había sacrificado todo por su hija, enfrentándose a una lucha diaria que Andrés apenas podía imaginar. «¿Y su familia?», preguntó Andrés. «¿No tiene a nadie más que pueda apoyarla?». Lucía negó con la cabeza, con una leve sonrisa amarga. «Mi familia está en un pequeño pueblo al sur. No los veo desde hace años. Mi madre murió cuando era joven, y mi padre, bueno, digamos que nunca fue un hombre fácil. Cuando me fui, lo hice sola. Y aunque he pensado en regresar, no quiero que Sofía crezca en el mismo lugar donde yo sufrí tanto». La honestidad de Lucía conmovió a Andrés. No era fácil abrirse de esa manera, y mucho menos con un extraño. Mientras procesaba lo que acababa de escuchar, Sofía intervino con la misma espontaneidad que siempre la caracterizaba. «Yo no necesito mucho, ¿sabe?
Con que mi mamá esté bien, yo soy feliz. Andrés la miró, impresionado por la simplicidad y la sabiduría de sus palabras. Una niña de 9 años había resumido, con una claridad asombrosa, lo que él mismo no había podido comprender en toda su vida. La felicidad no se trataba de tenerlo todo, sino de valorar lo que realmente importa. Sofía, ¿y tú qué quieres ser cuando crezcas?, preguntó Andrés, intentando cambiar el tono de la conversación. Quiero ser pintora, dijo ella, señalando los dibujos en las paredes. Quiero pintar cosas bonitas para que las personas no estén tristes. La respuesta lo dejó sin palabras. En medio de tanta adversidad, Sofía había encontrado una forma de soñar, una manera de transformar su realidad en algo mejor. Andrés sintió un nudo en la garganta. Aquella niña no solo le había dado un consejo que cambió su vida, también le estaba mostrando lo que significaba la verdadera fortaleza. Antes de irse, Andrés miró a Lucía con seriedad. Quiero ayudar, pero no solo con donaciones. Quiero encontrar una forma de que usted y Sofía puedan tener una vida mejor. Si me lo permite, puedo buscar opciones, contactos, lo que sea necesario. Lucía lo miró, sorprendida por la propuesta. Durante años, había aprendido a no confiar demasiado en las promesas, pero algo en Andrés le decía que esta vez era diferente. No sé qué decir, dijo finalmente. Pero si realmente quiere ayudar, no voy a cerrarle la puerta. Andrés asintió, sintiendo que este era el comienzo de algo más grande. Cuando salió del apartamento, la noche ya había caído sobre Madrid. Mientras caminaba de regreso, sus pensamientos giraban en torno a una idea. Quizás no podía cambiar el mundo entero, pero sí podía cambiar el mundo de Sofía y su madre. Era un comienzo. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Andrés tomó una decisión. Haría todo lo posible para que ese pequeño sueño de una niña, pintar cosas bonitas para que las personas no estuvieran tristes, se hiciera realidad. Andrés pasó los días siguientes sumido en una mezcla de entusiasmo y reflexión. Había algo profundamente transformador en conocer a Sofía y Lucía. Las palabras de la niña resonaban en su mente como un mantra. Pintar cosas bonitas para que las personas no estén tristes. Era una idea tan sencilla, pero con una profundidad que Andrés no podía ignorar. Decidido a actuar, se sentó en su oficina personal y comenzó a planear. Era un experto en diseñar estrategias, pero esta vez no se trataba de un negocio. Esta vez, era algo mucho más personal. Lo primero que hizo fue contactar a Teresa en el comedor solidario. Sabía que ella conocía a muchas familias en situaciones similares y que podría darle orientación. Cuando llegó al comedor, encontró a Teresa organizando cajas de alimentos. «Andrés, me alegra verte. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó, dejando su trabajo a un lado para escucharlo. «Quiero ayudar a Lucía y Sofía, pero no quiero limitarme a darles dinero. Quiero hacer algo que realmente cambie sus vidas, algo que les dé estabilidad y un futuro. ¿Qué me aconsejas?». Teresa lo miró con una mezcla de aprobación y cautela. «Es admirable que quieras ayudar, pero ten cuidado. Muchas veces, las personas que vienen con las mejores intenciones terminan imponiendo lo que creen que otros necesitan, sin escuchar realmente. Habla con ellas, entiende sus sueños, y construye algo que realmente las incluya». Andrés asintió. Sabía que Teresa tenía razón. No podía simplemente decidir lo que era mejor para ellas desde su perspectiva. Necesitaba involucrarlas en el proceso. Esa tarde, regresó al apartamento de Lucía. Esta vez, llegó con una libreta y un propósito claro. Cuando Lucía lo recibió, parecía más relajada que la vez anterior. Sofía corrió a saludarlo, emocionada como siempre. «¿Trajo algo nuevo hoy?», preguntó la niña, con la misma curiosidad que iluminaba cada palabra. «Hoy traje preguntas», respondió Andrés, mostrándole la libreta. «Quiero entender mejor lo que ustedes necesitan y lo que sueñan». Lucía se sentó con él, intrigada. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara tanto por su vida. «¿Por dónde quiere empezar?», preguntó, mientras Sofía se sentaba junto a ellos con sus dibujos en las manos. «Por ti, Lucía. Si pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué sería?», preguntó Andrés, con tono genuino. Lucía pensó por un momento. Era una pregunta difícil, porque durante años había aprendido a conformarse con lo poco que tenía. Pero al mirar a su hija, supo la respuesta.
Quiero un lugar donde Sofía pueda crecer tranquila, sin preocupaciones. Un hogar que sea nuestro, donde no tengamos que preocuparnos por el alquiler cada mes. Andrés anotó cuidadosamente sus palabras. Luego miró a Sofía. ¿Y tú? ¿Qué te haría feliz, además de pintar cosas bonitas? Preguntó con una sonrisa. Sofía levantó uno de sus dibujos y señaló un sol brillante que había pintado. Quiero aprender más sobre cómo pintar, cómo hacer cosas que nadie haya visto antes. Pero mi mamá dice que esas cosas son caras, así que dibujo con lo que tengo. Andrés sintió un nudo en la garganta. Las respuestas eran tan simples, tan humanas, y al mismo tiempo tan poderosas. Cerró la libreta y miró a ambas. Creo que podemos trabajar juntos para hacer que estas cosas pasen. No prometo que será rápido, pero prometo que haré todo lo que esté en mi mano. Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había aprendido a no creer en promesas vacías, pero algo en Andrés le daba confianza. Gracias. No sé cómo podremos devolvértelo, pero gracias. No tienen que devolverme nada. Esto no es un favor. Es lo correcto, respondió Andrés con sinceridad. Esa noche, Andrés regresó a su apartamento con una energía renovada. Sabía que tenía los recursos y los contactos para cambiar las vidas de Lucía y Sofía, pero también sabía que necesitaba un enfoque sostenible. Pasó horas escribiendo ideas, una beca para Sofía, un proyecto de vivienda para Lucía, e incluso un programa más amplio para ayudar a otras familias en situaciones similares. Sin embargo, había una cosa clara: esto no sería solo un acto de caridad. Quería crear algo que tuviera un impacto duradero. Al día siguiente, se reunió con uno de sus socios en el mundo empresarial, Javier, un viejo amigo que compartía su interés por las causas sociales. Javier, necesito tu ayuda en algo. Quiero lanzar un proyecto para apoyar a familias en situaciones difíciles, pero quiero que sea diferente. No quiero que sea solo una donación, quiero que les dé herramientas para salir adelante. Javier lo escuchó con atención y luego sonrió. Sabes que siempre me apunto a cosas así. Cuéntame más. Andrés le explicó su idea en detalle. Desde programas educativos hasta acceso a vivienda, todo enfocado en empoderar a las personas en lugar de simplemente darles recursos. Javier quedó impresionado. Es ambicioso, pero con los contactos y recursos que tenemos, podemos hacerlo. ¿Por dónde quieres empezar? Por Lucía y Sofía. Quiero que ellas sean el primer ejemplo de que esto puede funcionar. Esa noche, Andrés sintió algo que no había sentido en años: propósito. Mientras miraba la ciudad desde la ventana de su apartamento, pensó en cómo una niña con un balón viejo y una sonrisa brillante había cambiado su forma de ver el mundo. Y aunque sabía que el camino sería largo, estaba decidido a recorrerlo. Al fin y al cabo, las grandes transformaciones comienzan con pequeños pasos. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Andrés, acostumbrado a manejar grandes proyectos empresariales, ahora trabajaba con el mismo ímpetu en un propósito completamente diferente: transformar la vida de Sofía y Lucía, y a través de ellas, crear un modelo que pudiera replicarse para ayudar a muchas más personas. Javier, fiel a su palabra, movilizó a su equipo para comenzar a delinear las bases del proyecto. En una sala de reuniones sencilla pero funcional, ambos se reunieron con expertos en educación, vivienda y desarrollo social. Mientras escuchaban ideas y proponían estrategias, Andrés se dio cuenta de algo importante. Este no sería un proyecto de caridad, sino una plataforma para construir futuro. Quiero que las personas a las que ayudemos sientan que son parte de esto, no simples beneficiarios, dijo Andrés, interrumpiendo una discusión sobre programas de becas. Tienen que ser protagonistas, tomar decisiones y ver que su esfuerzo es parte del cambio. Los demás asintieron. Era un enfoque diferente, pero tenía sentido. Javier, entusiasmado, agregó: podemos empezar por algo pequeño. Un plan piloto enfocado en Sofía y Lucía, y si funciona, lo expandimos. Andrés estuvo de acuerdo. Esa misma tarde, después de la reunión, fue al comedor solidario para contarle a Teresa sobre los avances. La mujer, siempre pragmática, lo escuchó con atención y sonrió. Es un buen comienzo. Pero recuerda, no todo será fácil. Las personas a veces desconfían de los cambios, incluso de los buenos. La paciencia será clave. Andrés agradeció el consejo. Esa misma noche,
decidió visitar a Lucía para compartirle lo que estaba planeando. Cuando llegó a su apartamento, Sofía lo recibió como siempre, con una sonrisa que parecía iluminar el espacio. «Sabía que vendría», exclamó la niña, corriendo a abrazarlo. Lucía, más reservada, lo invitó a pasar. Andrés se sentó en la pequeña mesa y sacó su libreta, listo para explicarles el plan. «He estado trabajando en algo para ustedes», comenzó, mirando a ambas con seriedad pero también con entusiasmo. «Quiero que sepan que esto no es una promesa vacía. Quiero empezar ayudándolas a tener un hogar propio. Un lugar donde puedan estar tranquilas, sin preocuparse por el alquiler cada mes». Lucía lo miró, claramente sorprendida. Sofía, en cambio, saltó de la silla con emoción. «¿Un hogar? ¿De verdad?», preguntó, sus ojos brillando. «Sí, pero no será un regalo», aclaró Andrés. «Será un proyecto en el que trabajaremos juntos. Quiero que participen en las decisiones, que sientan que esto es suyo, porque lo será». Lucía, aunque conmovida, frunció ligeramente el ceño. «¿Y qué espera de nosotras? No quiero que esto se convierta en una deuda imposible de pagar». «No será una deuda», respondió Andrés, con tono firme. «Será un programa de colaboración. Yo financiaré el inicio, pero ustedes tendrán la oportunidad de devolverla a su manera, ya sea ayudando a otras personas, participando en el proyecto o simplemente compartiendo sus experiencias para inspirar a otros». Lucía se quedó en silencio por un momento. Finalmente, asintió. «Si realmente quiere hacer esto, estaremos agradecidas. Pero no quiero que Sofía tenga falsas esperanzas. Si algo sale mal, no quiero que ella sufra. Nada saldrá mal si trabajamos juntos», dijo Andrés, con convicción. «Confíen en mí». Sofía, siempre optimista, tomó uno de sus dibujos y se lo mostró a Andrés. «Si tenemos un nuevo hogar, quiero pintar un mural. Algo bonito, para que nunca estemos tristes». La inocencia y determinación de la niña arrancaron una sonrisa a Andrés. Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió que estaba dando los pasos correctos. Pero también sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente, Andrés y Javier comenzaron a buscar opciones para una vivienda. Encontraron un pequeño edificio en las afueras de Madrid, perfecto para lo que tenían en mente. No solo tenía espacio para Lucía y Sofía, sino que también podía albergar a otras familias en situaciones similares. Andrés sintió que el destino lo había llevado hasta allí. Cuando visitó el lugar con Lucía y Sofía, la emoción fue palpable. El edificio estaba deteriorado, pero tenía potencial. Sofía corrió por los pasillos vacíos, imaginando cada rincón lleno de colores y vida. «Aquí podríamos ser felices, mamá», dijo, girando sobre sí misma en lo que sería la sala principal. Lucía, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Andrés. «No sé cómo agradecerte esto. No tienes que hacerlo. Solo necesitamos trabajar juntos para que esto sea real». El primer paso estaba dado. Ahora venía el desafío más grande: convertir aquel lugar en un verdadero hogar, no solo para Lucía y Sofía, sino para muchas otras personas que, como ellas, merecían una segunda oportunidad. Y aunque Andrés sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, también estaba seguro de que esa chispa de esperanza que había nacido con una niña en un callejón de la Latina se estaba convirtiendo en una luz que iluminaba todo a su alrededor. Andrés no perdió tiempo. La compra del edificio fue el primer paso, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El lugar necesitaba una renovación completa, y no solo en términos de infraestructura. Quería que cada rincón reflejara el propósito del proyecto: brindar un nuevo comienzo lleno de dignidad y esperanza. Junto con Javier y su equipo, comenzó a planear las remodelaciones y a contactar arquitectos, diseñadores y voluntarios que compartieran su visión. Lucía y Sofía fueron parte de cada decisión importante. Andrés insistió en que su voz tuviera peso, ya que no solo se trataba de un espacio físico, sino de un lugar que ellas llamarían hogar. Una tarde, mientras recorrían el edificio, Lucía señaló los viejos ventanales que daban a la calle principal. «Estos necesitan algo especial», dijo, con un tono reflexivo. «Tal vez algo que deje entrar más luz». Sofía, que corría entre los pasillos, agregó emocionada: «Y colores. Muchos colores. Quiero que cuando la gente lo vea desde afuera, sepa que aquí pasan cosas bonitas».
Andrés sonrió. Aquellas pequeñas ideas capturaban exactamente lo que quería lograr. Con cada sugerencia, sentía que el proyecto se volvía más auténtico, más humano. La transformación del edificio comenzó poco después. Los días se llenaron de ruido de martillos, olor a pintura fresca y risas de voluntarios que trabajaban codo a codo con los contratistas. Andrés, que nunca había levantado un muro en su vida, decidió ensuciarse las manos y ayudar. Era su forma de demostrar que esto no era solo un acto de filantropía, sino un compromiso personal. Mientras tanto, Javier se encargó de coordinar las donaciones y de conectar con otros empresarios que quisieran apoyar. Algunos dudaron, preguntándose por qué Andrés, un hombre con una fortuna considerable, estaba dedicando tanto tiempo y recursos a algo que no le generaba ganancias. Pero aquellos que entendieron su propósito decidieron sumarse. Entre ellos, un amigo de Javier ofreció donar muebles, y una conocida de Teresa, profesora de arte, se ofreció a enseñar talleres gratuitos para los niños que vivieran en el edificio. Una tarde, mientras supervisaban el progreso, Andrés y Teresa se sentaron en un banco frente al edificio. Desde allí podían ver cómo los trabajadores instalaban los nuevos ventanales que Lucía había sugerido. La luz del sol comenzaba a filtrarse, iluminando los pasillos. «Está tomando forma», dijo Teresa, rompiendo el silencio. «Pero sabes que esto es solo el principio, ¿verdad? Lo difícil viene después, cuando las personas comiencen a vivir aquí. Habrá conflictos, desafíos, y no todo será como lo imaginas». Andrés asintió. Lo sabía, pero no lo asustaba. Más bien, lo motivaba. «Si fuera fácil, no valdría la pena», respondió. «Quiero que este lugar no solo sea un techo, sino una comunidad. Y eso lleva tiempo, pero estoy dispuesto a intentarlo». Esa noche, Andrés pasó horas revisando detalles del proyecto, desde los costos hasta las actividades que podían ofrecerse una vez que el edificio estuviera listo. Entre las notas, subrayó una palabra que se había convertido en su guía: propósito. Cuando finalmente llegó el día de mostrarles el avance a Lucía y Sofía, la emoción era palpable. Aunque las remodelaciones no estaban terminadas, el lugar ya se sentía diferente. Las paredes recién pintadas, los nuevos ventanales y los primeros muebles comenzaban a dar forma a lo que pronto sería su hogar. Sofía entró corriendo y se detuvo en el centro de lo que sería la sala común. Allí, sobre una pared blanca, había un espacio vacío que Andrés había reservado especialmente para ella. «Este será tu mural, Sofía», dijo, señalando la pared. «Aquí puedes pintar todo lo que quieras. Será tu contribución para este lugar». Los ojos de Sofía se iluminaron como nunca antes. Era un sueño hecho realidad. «Gracias, gracias, gracias», exclamó, abrazándolo con fuerza. Lucía, por su parte, caminó lentamente por el espacio. Tocó las paredes, miró por los ventanales y finalmente se giró hacia Andrés con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte esto. Es más de lo que alguna vez imaginé». «No tienes que agradecerme», respondió Andrés, con una sonrisa. «Esto es solo el principio. Lo que hagamos aquí depende de todos nosotros». Esa noche, mientras Andrés se alejaba del edificio, sintió una paz que no había experimentado en años. Todo lo que había logrado en su vida comenzaba a cobrar sentido. Y aunque sabía que el camino no estaría exento de desafíos, estaba listo para enfrentarlos. El proyecto aún tenía mucho por hacer, pero Andrés ya podía ver un futuro donde aquel lugar se convertiría en un símbolo de esperanza para muchas más personas. Su propósito, iniciado por las palabras de una niña en una tarde cualquiera, ahora brillaba con la fuerza de algo que realmente podría cambiar vidas. El amanecer en Madrid trajo un aire diferente. Andrés llegó temprano al edificio, donde las últimas remodelaciones estaban en marcha. Los trabajadores instalaban detalles finales mientras los voluntarios organizaban los muebles y preparaban los espacios comunes. El lugar ya no parecía un edificio abandonado. Ahora irradiaba vida, como si reflejara las esperanzas de todos los que habían trabajado en él. Ese día era especial, no solo porque marcaba el inicio de algo nuevo, sino porque Sofía estaba a punto de cumplir uno de sus sueños. Andrés había conseguido materiales de calidad para que pudiera pintar el mural que tanto deseaba. La pared blanca que la esperaba en la sala común se había convertido en un lienzo lleno de posibilidades. Cuando Sofía llegó con Lucía,
Traía en la mano un dibujo que había hecho la noche anterior. Era un bosque lleno de colores vibrantes, con un sol radiante que iluminaba cada rincón. En el centro, había una figura pequeña que parecía una niña, sosteniendo un pincel. ¿Este es tu diseño?, preguntó Andrés, agachándose para verlo más de cerca. Sí, es lo que quiero pintar aquí. Quiero que las personas que vivan aquí vean algo bonito todos los días y sepan que hay cosas buenas en el mundo. Andrés sonrió. La simplicidad de las palabras de Sofía escondía una sabiduría que siempre lo dejaba sin aliento. Entonces, empecemos, dijo, entregándole los pinceles y las pinturas. Sofía se puso manos a la obra, mientras Lucía y otros voluntarios la ayudaban a preparar los colores. Andrés, aunque no tenía talento para pintar, decidió quedarse para observar. Había algo profundamente inspirador en cómo Sofía trabajaba. Sus trazos eran firmes pero llenos de emoción, como si cada pincelada contara una historia. Mientras Sofía pintaba, las familias que pronto se mudarían al edificio comenzaron a llegar. Andrés había organizado una pequeña reunión para presentarles oficialmente el lugar y explicar cómo funcionaría la comunidad. Algunas eran madres solteras como Lucía, otras, familias completas que habían perdido sus hogares debido a dificultades económicas. Todos compartían algo en común: el deseo de empezar de nuevo. Andrés los reunió en la sala común, frente al mural en progreso. Sofía, con las mejillas llenas de pintura y una sonrisa de oreja a oreja, seguía trabajando mientras él hablaba. Este lugar no es solo un techo. Es un punto de partida, un espacio para construir algo mejor, juntos. Todos ustedes forman parte de este proyecto, y quiero que sepan que su participación es lo que hará que funcione. Las palabras resonaron en la sala. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas de esperanza. Había dudas, sí, pero también una chispa de ilusión que comenzaba a encenderse. Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. Yo sé lo difícil que es confiar cuando la vida nos ha puesto tantas trabas. Pero este lugar es diferente. No sé cómo, pero lo siento. Aquí podemos crecer, no solo sobrevivir. Los aplausos llenaron la sala. Andrés observó a Lucía con admiración. Había pasado de ser una madre luchadora a convertirse en una líder natural para aquella comunidad. Mientras la reunión continuaba, Sofía dio los últimos toques a su mural. Cuando finalmente retrocedió para admirarlo, todos los presentes se acercaron para verlo también. El bosque que había pintado parecía cobrar vida. Los colores vibraban con una energía que llenaba el espacio, y el sol en el centro parecía irradiar calidez real. Pero lo que más llamó la atención de todos fue la figura pequeña con el pincel. Era Sofía, representada como una guardiana de aquel lugar, sosteniendo no solo un pincel, sino también la esperanza. «Es hermoso, Sofía», dijo Andrés, genuinamente conmovido. «Gracias. Quiero que todos los que vivan aquí sepan que pueden pintar algo bonito en sus vidas, aunque a veces parezca difícil». Las palabras de la niña provocaron un silencio cargado de emoción. En ese momento, Andrés supo que el proyecto ya estaba logrando su propósito. No se trataba solo del edificio, ni de las instalaciones. Era el espíritu de colaboración, la conexión entre las personas y la capacidad de soñar, lo que realmente estaba transformando vidas. Esa noche, mientras las familias se despedían con sonrisas y nuevos planes, Andrés permaneció un rato más en el edificio. Observó el mural de Sofía y dejó que sus colores lo envolvieran. Todo había comenzado con una niña y un balón en una calle cualquiera. Ahora, ese encuentro había dado lugar a un espacio que no solo ofrecía refugio, sino un futuro lleno de posibilidades. Andrés salió del edificio bajo el cielo estrellado de Madrid, sintiendo que, por primera vez, no solo estaba ayudando a otros. Ellos también lo estaban ayudando a él, dándole algo que su dinero nunca había podido comprar: un propósito real. El sol brillaba con fuerza sobre Madrid mientras las primeras familias comenzaban a mudarse al edificio. Los pasillos, antes vacíos, ahora estaban llenos de movimiento. Risas de niños corriendo, conversaciones animadas entre los adultos y cajas llenas de pertenencias que contaban historias de lucha y esperanza. Andrés se había asegurado de que cada espacio estuviera listo para recibir a sus nuevos ocupantes. Había trabajado incansablemente junto a Javier y los voluntarios para que el lugar no solo fuera funcional, sino que transmitiera calidez y dignidad.
Lucía y Sofía fueron de las primeras en instalarse. Su nuevo hogar era pequeño, pero cómodo. La luz entraba por los ventanales que habían elegido juntas, y el mural de Sofía, visible desde la sala común, parecía darles la bienvenida cada vez que salían de su apartamento. «Es perfecto, mamá», dijo Sofía mientras desempacaba sus dibujos. «Aquí vamos a ser felices». Lucía, que nunca había tenido un lugar propio, recorrió el apartamento en silencio. Tocó las paredes recién pintadas, sintiendo la textura bajo sus dedos, y suspiró profundamente. Por primera vez en años, sentía que podía respirar sin el peso de la incertidumbre aplastándola. «Es más de lo que alguna vez imaginé», dijo, mirando a Andrés, que estaba ayudándolas a organizar una estantería. «Lo merecen», respondió él, con una sonrisa sincera. Y esto es solo el comienzo. A medida que las familias se acomodaban, Andrés comenzó a notar algo maravilloso. La comunidad que tanto había imaginado empezaba a tomar forma. Las personas que antes eran extrañas ahora se ayudaban mutuamente. Unos ofrecían su tiempo para cuidar a los niños mientras otros buscaban trabajo. Algunos compartían alimentos y otros se ofrecían para pintar o decorar los espacios comunes. El edificio, que antes era solo ladrillo y cemento, ahora latía con vida propia. Una tarde, Teresa organizó una reunión en la sala común para hablar sobre cómo manejarían la convivencia. Aunque Andrés era el fundador del proyecto, insistió en que fueran las familias quienes establecieran las reglas y tomaran las decisiones importantes. Sabía que este lugar no sería realmente suyo a menos que tuvieran voz y voto en su funcionamiento. «Queremos que esto sea un hogar, no solo un techo», dijo Andrés, mientras los demás le escuchaban con atención. «Y eso significa que todos debemos contribuir, de la forma que podamos, para que funcione». La reunión fue un éxito. Surgieron ideas para mantener el edificio, organizar actividades y crear un fondo común para emergencias. Andrés observó con orgullo cómo las familias tomaban la iniciativa, lideradas por Lucía, que se había convertido en una figura central para la comunidad. Sin embargo, no todo era perfecto. Con el tiempo, comenzaron a surgir pequeños conflictos, desacuerdos sobre el uso de los espacios comunes, malentendidos entre los vecinos y el desafío constante de equilibrar las diferentes necesidades y personalidades. Andrés, aunque consciente de que estos problemas eran inevitables, a veces se sentía abrumado. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Podría este proyecto realmente sostenerse a largo plazo? Una noche, después de un día particularmente difícil, Andrés se quedó solo en la sala común. Miraba el mural de Sofía, buscando respuestas. Las palabras de Teresa resonaron en su mente. Lo difícil viene después, cuando las personas comiencen a vivir aquí. Y tenía razón. Pero mientras contemplaba los colores vibrantes y la pequeña figura con el pincel, se dio cuenta de algo importante. Los desafíos eran parte del proceso. No podía resolver todos los problemas, pero podía seguir apoyando y guiando cuando fuera necesario. En ese momento, Sofía apareció con su característico entusiasmo. Llevaba un cuaderno en las manos y una expresión de emoción en el rostro. «Señor Andrés, mire esto. Es mi nuevo dibujo», dijo, mostrándole una página llena de colores. El dibujo mostraba un árbol enorme, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Cada rama tenía pequeñas figuras que representaban a las familias del edificio, y en el centro del tronco había un sol similar al del mural. «Es un árbol de esperanza», explicó Sofía. «Porque todos aquí somos como sus ramas. Crecemos juntos». Andrés sintió un nudo en la garganta. Era un recordatorio de por qué había comenzado todo esto. A veces, los proyectos más importantes no se trataban de alcanzar la perfección, sino de crear un espacio donde las personas pudieran crecer, aprender y apoyarse mutuamente. «Es hermoso, Sofía. Creo que deberíamos enmarcarlo y ponerlo aquí, en la sala común», dijo, mientras la niña sonreía de oreja a oreja. Al día siguiente, Andrés convocó a una reunión para compartir la idea de Sofía. Decidieron enmarcar el dibujo y colocarlo junto al mural, como un símbolo de la comunidad que estaban construyendo. La imagen del árbol de esperanza se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque los desafíos siempre estarían presentes, también estarían las raíces profundas que los unían. Esa noche, mientras Andrés salía del edificio, vio las luces encendidas en muchos de los apartamentos y escuchó las risas de los niños jugando en el patio.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado lo que había estado buscando, un propósito que no solo llenaba su vida, sino que también iluminaba la de otros. Y mientras caminaba hacia su coche, con el aire fresco de la noche rodeándolo, supo que el proyecto no solo había cambiado las vidas de quienes vivían allí, también había transformado la suya. El edificio, ahora lleno de vida, se había convertido en un refugio para quienes buscaban una segunda oportunidad. Sin embargo, Andrés pronto descubrió que, como cualquier comunidad, este nuevo hogar no estaba exento de dificultades. Aunque las familias compartían una visión común de esperanza, los problemas cotidianos comenzaban a aparecer. Desacuerdos sobre el uso de los espacios comunes, malentendidos entre vecinos e incluso tensiones relacionadas con las responsabilidades compartidas. Una tarde, Andrés llegó al edificio y encontró a Teresa hablando con un grupo de residentes en la sala común. Las voces eran tensas, y el mural de Sofía parecía observar la escena con silenciosa serenidad. Cuando Andrés se acercó, Teresa lo llamó con un gesto, claramente aliviada de verlo. Andrés, justo hablábamos de algunos temas que necesitamos resolver, dijo, mientras los residentes lo miraban expectantes. Uno de los vecinos, un hombre llamado Martín, tomó la palabra. El edificio ha sido una bendición para todos nosotros, pero necesitamos reglas más claras. Hay personas que no están cumpliendo con las responsabilidades que acordamos, y eso está generando conflictos. Andrés escuchó con atención, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que este tipo de problemas eran inevitables, pero también veía una oportunidad para fortalecer la comunidad. Con calma, propuso una reunión general para abordar las preocupaciones y encontrar soluciones juntos. Esa noche, la sala común estaba más llena que nunca. Las familias se sentaron en círculo, y Andrés tomó la palabra. Quiero agradecerles por estar aquí y por compartir sus inquietudes. Este lugar no se trata solo de un techo, se trata de construir algo juntos. Pero para que eso funcione, todos necesitamos comprometernos a respetar las reglas y apoyarnos mutuamente. Teresa intervino, sugiriendo que formaran un comité de residentes para gestionar los asuntos del edificio. La idea fue bien recibida, y rápidamente comenzaron a debatir cómo organizarlo. Lucía, que había ganado el respeto de la comunidad, fue elegida para liderar el comité, junto con Martín y 2 voluntarios más. La reunión, aunque tensa al principio, terminó en un tono positivo. Las familias se dieron cuenta de que los conflictos eran una oportunidad para crecer y aprender a convivir. Andrés, por su parte, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Aunque no podía resolver cada problema, estaba claro que la comunidad estaba aprendiendo a encontrar sus propias soluciones. Al día siguiente, mientras supervisaba las últimas mejoras en el edificio, Andrés tuvo una conversación con Javier. Su amigo, siempre pragmático, le ofreció una perspectiva importante. Sabías que esto no sería fácil, pero lo estás manejando bien. Lo importante es que las personas sientan que este lugar les pertenece, que no es solo algo que tú les diste. Eso es lo que quiero, Javier. Pero a veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Hay días en los que siento que los problemas son más grandes que las soluciones. Javier le puso una mano en el hombro. Los cambios reales toman tiempo. Y lo que estás haciendo aquí no es solo construir un edificio. Estás construyendo confianza, y eso siempre es lo más difícil. Las palabras de Javier resonaron en Andrés. Esa tarde, mientras caminaba por el edificio, se detuvo frente al mural de Sofía. Los colores vibrantes seguían llenando la sala de energía, y el pequeño árbol de esperanza, ahora enmarcado junto al mural, se había convertido en un símbolo de lo que estaban logrando. Sofía apareció en ese momento, con su cuaderno de dibujos en la mano. ¿Está preocupado, señor Andrés?, preguntó, mirándolo con esa mezcla de inocencia y sabiduría que siempre lo desarmaba. Un poco, Sofía. A veces no estoy seguro de estar haciendo las cosas bien. La niña se acercó y le mostró un nuevo dibujo. Esta vez era una imagen de muchas manos diferentes unidas en círculo, con colores que se entrelazaban como un arco iris. Mi abuelita decía que cuando las personas trabajan juntas, no importa si hay problemas. Siempre se pueden arreglar. Andrés sonrió. Las palabras de Sofía eran un recordatorio de por qué había comenzado todo esto. Los desafíos no eran obstáculos, eran parte del proceso. Y aunque había días difíciles, cada pequeño avance era una victoria.
Esa noche, Andrés se reunió con Lucía y el nuevo comité de residentes para planificar las próximas etapas del proyecto. Decidieron organizar actividades regulares para fortalecer la comunidad, desde talleres hasta reuniones informales donde pudieran compartir sus experiencias y aprendizajes. Mientras la reunión terminaba, Lucía miró a Andrés con una expresión de gratitud. Sé que esto no es fácil para ti, pero quiero que sepas algo. Este lugar no solo nos ha dado un hogar, nos ha dado algo que nunca tuvimos antes: esperanza. Las palabras de Lucía resonaron profundamente en Andrés. Por primera vez, se dio cuenta de que su propósito no era resolver todos los problemas, sino crear un espacio donde las personas pudieran encontrar su propia fuerza. Al salir del edificio esa noche, Andrés levantó la vista hacia las ventanas iluminadas. Cada luz era un recordatorio de las vidas que estaban cambiando, de los sueños que estaban renaciendo. Y mientras caminaba bajo las estrellas, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Un año había pasado desde que las primeras familias se mudaron al edificio. Andrés, sentado en uno de los bancos del patio, miraba el lugar con una mezcla de orgullo y humildad. El proyecto había superado las expectativas iniciales, convirtiéndose en mucho más que un refugio. Era un símbolo de transformación, un testimonio vivo de lo que era posible cuando las personas se unían con un propósito común. La sala común, donde colgaban el mural de Sofía y su árbol de esperanza, se había convertido en el corazón del edificio. Allí, las familias se reunían para celebrar cumpleaños, organizar talleres y compartir cenas comunitarias. Los niños jugaban en el patio, llenando el aire con risas, mientras los adultos trabajaban juntos para mantener el lugar en funcionamiento. Lucía, ahora una figura clave en el comité de residentes, había encontrado estabilidad no solo para su familia, sino también un propósito en ayudar a los demás. Había conseguido un empleo más estable gracias a los contactos que Andrés y Javier habían facilitado, y Sofía, con el apoyo del proyecto, había comenzado a tomar clases de arte en una academia local. Una tarde, mientras Andrés visitaba el edificio, Sofía lo encontró en la sala común. Llevaba en las manos un lienzo cubierto con una tela. Sus ojos brillaban de emoción. «Señor Andrés, hice algo para usted. Es un regalo». Andrés sonrió, curioso. Sofía quitó la tela, revelando una pintura que lo dejó sin palabras. Era un retrato del edificio, pero no como se veía desde afuera. En el cuadro, las ventanas y las puertas estaban llenas de colores vibrantes, y en el cielo había un sol brillante rodeado de pequeñas estrellas. Cada estrella llevaba un nombre, el de cada familia que vivía allí. «Este es nuestro hogar», dijo Sofía, con una sonrisa que irradiaba gratitud. «Y usted es parte de él». Andrés sintió un nudo en la garganta mientras miraba la pintura. Era más que un regalo, era una representación de todo lo que habían logrado juntos. En ese momento, entendió que su vida, con todos sus logros materiales, nunca había tenido tanto sentido como ahora. «Gracias, Sofía. Esto significa más de lo que puedo expresar», respondió, con la voz cargada de emoción. Ese día, Andrés reunió a las familias en la sala común. Colocó la pintura de Sofía junto al mural, declarando que sería un símbolo permanente del proyecto. Mientras los aplausos llenaban la sala, Andrés tomó la palabra. «Cuando comencé este camino, no sabía lo que estaba buscando. Creí que venía a ayudar, pero ustedes me ayudaron más de lo que imaginan. Este lugar es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Gracias por permitirme ser parte de esta comunidad». Los aplausos se intensificaron, y Lucía, con lágrimas en los ojos, se acercó a Andrés. «Nunca podremos agradecerle lo suficiente, pero quiero que sepa algo. Lo que hizo aquí no solo cambió nuestras vidas. Nos enseñó que no estamos solos, que podemos construir algo mejor si trabajamos juntos». Andrés asintió, conmovido. Sabía que su viaje no terminaba allí. El éxito de este proyecto lo había inspirado a soñar aún más grande. Junto con Javier, ya había comenzado a planear una expansión, replicando el modelo en otras ciudades para ayudar a más familias. Esa noche, mientras Andrés salía del edificio, hizo una pausa en la entrada. Miró hacia atrás,
viendo las luces en las ventanas y escuchando el murmullo de las conversaciones y risas en el interior. Todo había comenzado con las palabras de una niña en una calle cualquiera: ayude a alguien que lo necesite. Ahora, esas palabras no solo habían transformado su vida, sino también las de muchas personas más. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado de Madrid, Andrés sintió una paz que nunca antes había conocido. Por fin había encontrado lo que buscaba, no en su éxito ni en su fortuna, sino en el impacto que podía tener en los demás. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. Y así, con cada paso, Andrés dejó atrás la sombra de su antigua vida, avanzando hacia un futuro lleno de propósito, gratitud y esperanza. Y así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un like y compartirla con alguien que también pueda emocionarse o reflexionar con esta narrativa. Me encanta leer tus comentarios. Cada mensaje es un regalo y una motivación para seguir trayéndote historias que tocan el corazón y nos ayudan a crecer como personas. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Así, siempre estarás conectado con las reflexiones y mensajes que preparamos con tanto cariño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima historia y que Dios te bendiga.